Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola Tatiana, ¿cómo Quiero estás? darles la bienvenida a todos. Esta noche nos acompaña Marco Rodríguez. Su experiencia es básicamente administrador de empresas, MBA con especialidad en alta dirección, con 30 años de experiencia. Se ha desempeñado como gerente general y de servicios en empresas multinacionales como Acción Long, UPS, UPS Logistics Group Venezuela, Comlasa de Venezuela, experto en estrategia de gestión de cadenas de abastecimiento, y actualmente es socio fundador de GESCA. Les agradecemos por acompañarnos. Por favor, antes de dar inicio, quiero comentarles que tendremos una exposición de 45 minutos y 15 minutos para atender todas sus inquietudes. Por favor, para que nos escriban en el chat y dar la debida respuesta. Bienvenidos. Bienvenida, Mar. Gracias, gracias Tatiana por tu presentación. Muchas gracias a ACL y a Wilmer Morales por esta generosa invitación a participar el día de hoy en esta conversatorio, en esta conferencia acerca de un tema de vital importancia para las compañías. Voy entonces a compartir en este momento mi pantalla para que podamos ver la presentación. Por favor, me dejan saber si la ven ahí. Ok. Muy bien, este es un tema de vital importancia para las compañías, como les comentaba. Vamos a ver temas que no necesariamente uno imagina todos los días. Por lo general, los seres humanos somos personas optimistas, que pensamos en un futuro siempre mejor, siempre trabajamos por un futuro mejor, y algunas veces no tomamos en serio que ese futuro a veces no pudiera ser tan ideal como lo imaginamos, y suceden muchas cosas en el camino que trastocan los planes que tenemos y muchas veces no estamos lo suficientemente preparados para ellos. Además de ser socio fundador de la firma GESCAP, participo en un clúster que se llama Eleva y hacemos este tipo de presentaciones, de seminarios, de conferencias y nos apoyamos siempre en un tema de un libro o de una película generalmente dirigida al público infantil. En el día de hoy, en la noche de hoy, al igual que en la noche de ayer, el tema de la conversación gira en torno a una película que se llama Monsters S.A., una película para niños de 3 años en adelante hasta 80. Y entonces vamos a ver un tip de esa película, de tal manera que la vamos a ambientar para las personas que no hayan visto la película, que entiendan un poco de qué se trata. El video está en español, pero hay unos subtítulos que por favor les pido que lean con atención porque nos introducen a este tema. Discúlpenme un segundo, por favor, un segundo. Simulación interrumpida. Simulación interrumpida. Simulación interrumpida. Simulación interrumpida. Simulación interrumpida. Muy bien, señor Billis, ¿no? Mis amigos me llaman Bill. Ajá. Señor Bill, ¿puede decirme lo que he hecho mal? ¿Me he caído? No, antes de eso. ¿Alguien puede decirme cuál ha sido el gran error del señor Bill? Bueno, muy bien. El señor Bill cometió un gran error que vamos a ver más adelante, pero como se pudieron dar cuenta en la película, todo iba aparentemente bien y de un momento para otro sucedió algo inesperado y todo quedó fuera de control. Y a veces ese fuera de control es por cosas que no necesariamente tenemos en el radar y controlamos y estamos expuestos a situaciones muy complicadas que pueden andar al traste con nuestros negocios. Y en la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy, entonces pasa por revisar varios conceptos como continuar el negocio, la gestión de continuar el negocio,
el plan de continuidad del negocio y su objetivo principal. ¿Cuáles son los principales elementos de la ISO 22301? Si bien es cierto, no es una exposición de ISO 22301, pero sí nos parece importante conocer y reconocer los principales elementos que tiene esta norma. Vamos entonces a revisar el sistema de gestión de continuidad del negocio y de ahí vamos a revisar el contexto y la estrategia de la organización. Vamos a revisar la política de continuidad del negocio, el comité de crisis, un órgano muy importante y fundamental para la correcta gestión de la continuidad del negocio. Los riesgos del negocio, este es un tema muy importante que puede ser incluso un capítulo por aparte. Nosotros hemos dictado conferencias hasta de 2 días o seminarios hasta de 2 días exclusivamente con riesgos del negocio. Aquí vamos a hacer una introducción al tema. Vamos a ver los análisis del impacto al negocio y la evaluación de los riesgos, porque si bien es cierto, puede pasar cualquier cosa, y ya hemos visto cualquier cosa puede pasar, no siempre existe la misma probabilidad que pase una o la otra cosa. Entonces aquí vamos a evaluar esos riesgos y dependiendo de cómo esos riesgos se puedan presentar y qué impacto tienen con el negocio, entonces vamos a definir las estrategias de continuidad del negocio. Para cerrar, reconociendo los beneficios y haciendo unas conclusiones generales. Vamos entonces a continuación a ver unos tips de unas noticias que han sucedido alrededor del mundo en varios países, en diferentes países, de situaciones que ilustran a lo que nos podemos ver abocados. Y hay una de ellas que sucedió en el territorio ecuatoriano, que yo pido disculpas porque puede resultar un poco impactante y sensible para algunas personas. Me disculpo de anticipado por ello, pero lo trajimos a pesar de eso, porque son situaciones a las que nos podemos ver expuestos. El 9 al 15 de agosto hubieron 298 casos. Por favor, hay un micrófono abierto. Entonces, a este tipo de situaciones es a las que nos podemos ver expuestos. Total, que tratándose de continuar el negocio, tenemos que siempre imaginar el peor escenario. Y un poco es lo que vamos a ver en los videos que continúan enseguida. Infierno en la sabana de Bogotá. Una fuerte explosión a las 3:30 de la tarde prendió las alarmas de los organismos de socorro de Cundinamarca. En una de las bodegas del centro empresarial Celta ubicado en Funza, una caldera explotó generando el pánico en los empleados de varias multinacionales que están ubicadas en este sector. Se presenta una fuerte explosión en una de las bodegas del parque de Celta. Esta bodega es de material de plástico, elaboran plástico y aparentemente pues fue una caldera que explotó. 3 empleados resultaron heridos. Reportan 3 heridos que ya fueron trasladados con primero y segundo grado de quemaduras. 90 bomberos de diferentes municipios de Cundinamarca y 30 más de Bogotá lucharon contra las llamas que amenazaban con pasar a otras bodegas. Semana del terremoto que sacudió a Ecuador dejando al menos 654 muertos y más de 2.600 heridos. Una de las ciudades más afectadas por el potente sismo fue Pedernales, que quedó literalmente en ruinas y sus ciudadanos huyen del lugar por temor a las réplicas. Yesid Vaquero viajó a esa ciudad y nos muestra la cara de la tragedia. Había gente herida que gritaba, gente fallecida, conocida, como yo te estaba contando. Quien narra es Gabriel Alcíbar, el alcalde de Pedernales, la ciudad más afectada del Ecuador por el sismo del 16 de abril. Me acuerdo que yo reaccioné a la hora y media, no llegó una persona que me colabora, me dice el pueblo está devastado totalmente. Hoy, casi una semana después de la tragedia, salió a reconocer de nuevo su ciudad, o como él mismo dice, lo poco que queda de ella. Está hecho polvo. Y sobre ese polvo recordó cómo era el pueblo que gobernaba y lo que hoy ya no. Dicen que la fuerza de la explosión en Beirut fue tan apabullante y escandalosa que se sintió como un terremoto. Aún no se conocen los detalles del origen del par de explosiones que causaron al menos 100 muertos, miles de heridos y cientos de edificios destruidos en la capital del Líbano. Pero el devastador estallido ha dejado en shock a un país que atraviesa una crisis económica, social y sanitaria sin precedentes. Bueno, muy bien. Estos son apenas 3 de las decenas y quizás centenas de ejemplos que pudiéramos traer. Y simplemente la reflexión: ¿cómo estaría su negocio, su empresa, si estuviera ubicada en la ciudad de Beirut, en el área de influencia de la onda explosiva
que afectó a la ciudad ese día. ¿En qué condiciones estaría? Un poco de eso es lo que vamos a hablar. Entonces, vamos a revisar varios conceptos. El primero es, ¿qué es continuidad de negocio? Y aquí la película trae una frase muy bonita y es, y de pronto todo se sale de control. Y eso es lo que sucede cuando viene una situación como esa. Entonces, la continuidad del negocio, ¿qué es? Esta es una definición que trae la ISO 22301 y dice que es la capacidad de una organización para continuar trabajando, ¿cierto? Para continuar operando, para continuar satisfaciendo las necesidades de sus clientes, entregando productos y servicios dentro de plazos aceptables, pero a una capacidad predefinida durante una interrupción. O sea, no es seguir operando común y corriente normalmente, luego vamos a ver más adelante las decisiones que hay que tomar, pero sí por lo menos rápidamente comenzar a operar en lo más crítico que tenga el negocio. La gestión de continuidad del negocio no es un plan en particular, en realidad es una serie de planes, algunos de los cuales son muy comunes, otros no tantos, y por ejemplo tenemos dentro de esa sombrilla que es la gestión de continuidad del negocio, tenemos el plan de emergencias, tenemos algo que conocemos mucho, que hacemos simulacros, simulaciones, inclusive en unidades habitacionales, en Bogotá se hace una vez al año al menos plan de evacuación en las residencias. Tenemos un plan de contingencia de tecnología de la información y comunicaciones. Hay también un plan de manejo de riesgos y crisis, un poco vamos a ver de esto. Hay un plan de recuperación de desastres que está muy enfocado a todo lo que es tecnología de la información, de tanto infraestructura como software. Y hay el famoso BCP, que es el plan de continuidad de operaciones sobre el plan de continuidad de negocio. Entonces, todo ello enmarca la gestión de continuidad del negocio. ¿Cuál es más importante? No, todos son importantes. Todos garantizan en un momento determinado la gestión de continuidad del negocio. ¿Y qué es el plan de continuidad de negocio? Aquí una frase de la película que es muy interesante es que ya sabes que solo funciona si tienes todos los trozos. Es como armando un rompecabezas. Tienes que tener todas las partes para que funcione. Y un plan de continuidad de negocio es, ante todo, un plan logístico. Esto es bien importante tenerlo, es claro, es un plan logístico que ayuda a que una compañía se recupere lo más pronto posible en las funciones críticas, ¿ok? Parcial o totalmente interrumpidas dentro de un tiempo predeterminado después de una interrupción o desastre no deseado. Y aquí, para resaltar, es que, primero, la función puede verse interrumpida total o parcialmente, y entonces eso ya nos lleva a pensar, bueno, ¿y cómo actuamos si la función queda interrumpida al 100%? Si, como en el caso lamentable en Ecuador, todo quedó reducido a polvo, o como en Beirut, o éramos la bodega vecina del señor que en Bogotá se incendió y se nos afectó solamente al 50%. Al 50%. Entonces, ahí comenzamos a mirar los diferentes escenarios. Y se afectó al 50%, ¿se afectó al 50% qué? Toda la planta, una parte de la planta, toda la zona, todo el centro de cómputo, o no se afectó el centro de cómputo. Entonces, hay que empezar a ver todos los diferentes escenarios para prepararnos. Y aquí es importante es que hay que definir un tiempo predeterminado de cuánto tiempo nos va a tomar poder echar a andar de nuevo el negocio y en qué proporción es que lo vamos a poder hacer. Y si bien es cierto esto, un plan de continuidad del negocio, este sistema de gestión de continuidad del negocio nos prepara para lo peor, ¿cierto? Para reaccionar de la mejor forma ante un evento como estos que vimos, pues tiene un carácter muy importante que es preventivo. Entonces considera todo lo que hay que hacer para prevenir la situación, pero también lo que hay que hacer para continuar trabajando si un hecho no deseado se llegara a presentar. Por lo tanto, el objetivo principal es disminuir el impacto y el caos ante cualquier incidente y que la empresa esté preparada de la mejor forma para seguir trabajando ante ese tipo de eventos a una escala aceptable y previamente definida. Y digamos que el objetivo no es que no haya caos, ¿cierto? El objetivo no es que no haya pérdidas, el objetivo no es que no se impacte negativamente el negocio, porque siempre va a pasar ante una situación como las que vimos en esos videos, pues es imposible que no suceda. Pero si nos preparamos para eso, pues vamos a poder manejarlo de una mejor forma. Yo trabajé en esta compañía la última por 8 años, siendo gerente general fui también director del comité de crisis por ese mismo tiempo, el presidente, y estábamos un día trabajando con un comité de gerencia. La sala de juntas donde estábamos reunidos daba a la fachada del edificio, que era un ventanal muy grande y todo en cristal,
y alguien dijo, mira, ya hay un fuego, parece que hay un fuego, hay un humo, y empezó a subir el humo y empezamos en un momento determinado a escuchar como cierto ruido que se escucha en las Navidades, en nuestros países que quemamos pólvora, y cada vez era como más intenso y el fuego empezó ya a verse y la humareda comenzó a subir y de un momento para otro una explosión espantosa. Estábamos a 2 kilómetros de ahí y alcanzó a sentirse fuerte, algunas ventanas se desacomodaron, no se rompieron cristales, pero se desacomodó la fachada y una persona que estaba en mi equipo de trabajo ahí en el comité de gerencia entró en pánico, le iba dando de todo, hubo determinado caos. Es decir, el caos siempre se va a presentar, lo importante es estar preparado de la mejor manera para asumirlo y para continuar trabajando. Entonces vamos a repasar los principales elementos de la ISO 22301 y esto es muy importante porque si bien es cierto, no estamos hablando aquí ni propendiendo ni vendiendo una certificación ISO 22301, no es nuestro interés, sí nos parece muy importante repasarla y recomendar que cuando estemos nosotros trabajando en el diseño, implementación y puesta en marcha de un sistema de gestión de continuidad del negocio, lo hagamos siguiendo los elementos de la ISO 22301 por los beneficios que esto trae, que vamos a ver a continuación. Aquí una frase de la película, un pequeño diálogo que dice, Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche. Cuídate, Wazowski, cuidadito, te estoy vigilando. Y parte de lo que busca la ISO es que estemos muy organizados, que tengamos todo perfectamente documentado, todo perfectamente organizado y perfectamente difundido entre todos los colaboradores de la organización. Muy bien, entonces, esta es una norma que regula todo lo que es el sistema de gestión de continuidad del negocio, trae los fundamentos del mismo, y entonces allí tenemos la definición y la descripción de los procesos, los principios y la terminología. En esto uno encuentra, si ustedes entran a cualquier buscador, a Google, en la intranet de Internet, perdón, y buscan acerca de esto, van a encontrar mucha información, hay muchos blogs, mucha gente que escribe, y dentro de todo eso se puede uno perder. Yo he encontrado que no es muy claro que es un plan de emergencia, que es un plan de contingencia, que es un plan de continuidad del negocio, y hay muchas definiciones dependiendo del autor, y un poco se pierde uno en medio de todo esto. Yo recomiendo por eso seguir la ISO 22301 porque como norma internacional pues nos permite hablar un lenguaje universal que genera confianza a quien lo implementa y quien lo audita también. Entonces, sirve también de base de entendimiento para el desarrollo, implementación o implantación de la continuidad del negocio y ofrece un marco para trabajar trabajando en circunstancias difíciles e inesperadas. Y esto es muy importante, es protegiendo a los empleados, la reputación y la capacidad para continuar. Y aquí protegiendo a empleados, yo creo que la norma se queda un poco corta, y lo digo porque en el caso de la experiencia que tuve, nosotros teníamos todo un plan para tener el control de los visitantes de nuestro edificio, de nuestras instalaciones, porque una situación como la que vimos puede pasar en cualquier momento. Entonces, no solamente somos responsables por los empleados que laboran en nuestras instalaciones, sino por los visitantes. Entonces, cuando estamos realmente implementando ya un sistema de esto, no se nos puede escapar que tenemos visitantes en cualquier momento, y lo que teníamos era un control que llevábamos el nombre de la persona que nos visitaba, su identificación, teníamos también una casilla para llenar su RH, ¿cierto? ¿Qué tipo de sangre era? Un número de contacto de una persona de contacto y a qué persona iba a visitar. Y durante la estadía de esa persona, la estancia de esa persona en el edificio, el visitado era responsable de su visitante. Tuvimos la oportunidad de hacer algunas simulacro de evacuación y funcionaba perfecto porque sabíamos exactamente cuántas personas teníamos, qué áreas estaban visitando, quién era el responsable. Esto es muy importante porque estamos hablando de vidas humanas, pero también se protege la reputación y la capacidad de continuar trabajando. Y lo que comentaba anteriormente es que cuando seguimos los elementos y las indicaciones de la ISO, pues le damos mucha confianza a todas las partes interesadas, a los famosos stakeholders, ¿verdad? Porque saben que estamos siguiendo una norma que tiene unas muy buenas prácticas. Esta norma tiene una estructura que nos permite definir el contexto, el alcance. Entonces aquí básicamente es una función de la alta dirección que define cuál va a ser el alcance de su sistema de gestión de continuidad. Porque puede ser que no se aplique para toda la organización, puede que se definan
determinadas áreas geográficas, puede que se definan determinadas funciones, ¿cierto? Puede ser que se definan determinados productos y servicios, puede ser que se definan determinadas personas que van a participar en esto. Entonces, es muy importante esa definición que está en cabeza de la alta dirección. La alta dirección es fundamental en esto, es vital. Si la alta dirección no tiene un compromiso a fondo con esto, pues realmente no llegamos lejos en la implementación de un sistema de gestión de control de continuidad del negocio, perdón. Y el liderazgo de la alta dirección básicamente está dado, como lo vamos a ver más adelante, por la política de continuidad del negocio. Hay que tener una planificación, entonces hay todo un proceso de planificación de qué vamos a hacer, qué metodología vamos a usar, cuáles son los pasos, cuáles son los recursos, etcétera, que vamos a estar involucrando. Y hay que definir el soporte. Y definir el soporte básicamente es ser consistentes. Es asegurar los recursos que en esa planificación identificamos para poder echar a andar nuestro sistema de gestión de continuidad del negocio. No vale, ¿cierto?, que hayamos hecho un muy buen plan y a la hora de ir a ejecutar, entonces no tengamos dinero suficiente. La gente que tenía que estar involucrada en el sistema de gestión de continuidad del negocio en su desarrollo no tiene tiempo porque lo absorbe el día a día y cosas como esas. O sea, hay que ser lo suficientemente consistente y esa es también una gran responsabilidad de la alta dirección. Y entonces luego que ya tenemos asegurado eso, ¿cierto? La definir el contexto, ya hay todo el compromiso de la alta dirección, hemos planificado, contamos con el soporte, ahora lo que vamos a hacer es operar. Y operar entonces es empezar a gestionar y diseñar todo el sistema de gestión de continuidad del negocio. ¿Y qué vamos a hacer una vez lo tengamos? Pues evaluarlo, ¿cierto? Hay que ponerlo a prueba. ¿Y cómo lo ponemos a prueba? Pues hay formas, hay auditorías, hay simulacros, hay una cantidad de herramientas para ver cómo quedó diseñado nuestro sistema de gestión de continuidad del negocio, que también está conocido o difundido entre todos los involucrados, y ahí entonces empezamos a hacer todo el proceso de mejora de acuerdo con los resultados que vamos obteniendo de esa evaluación del desempeño. Bien, eso entonces es básicamente la descripción de los principales elementos que contiene la ISO 22301 y que es una carta de navegación que nos permite no perdernos en medio de tanta cosa que involucra este sistema de gestión. Y eso tiene unas etapas, o unas fases, o unos pasos. Y digamos que ese es el círculo virtuoso. La metodología es un planear, hacer, verificar y actuar. Y en la primera parte del planear está establecer el sistema de gestión de continuidad. Esta es entonces la etapa inicial de responsabilidad prácticamente exclusiva de la alta dirección. Y aquí, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué pasos están involucrados? Aquí tenemos que entonces definir el contexto y estrategia de la organización, es decir, el contexto está, la estrategia está. Aquí lo que debemos definir es con qué contexto y qué estrategia es la que vamos a seguir para nuestro sistema de gestión de continuidad. El liderazgo, obviamente, a toda prueba por parte de la alta dirección, que está dado en el momento de emitir y comprometerse a través de una política de continuidad del negocio, y la de identificación de los riesgos del negocio. Como les decía anteriormente, esta es una etapa clave, es columna vertebral de este sistema de gestión de continuidad. Aquí es importante hacer un proceso de abstracción, y yo lo que recomiendo es que la alta dirección, con todo su equipo, con todo su staff, participe en esto, hagan ese proceso de abstracción pensando en el peor escenario, en los peores riesgos que puedan presentarse. No vale dejarnos por fuera, porque corremos la mala suerte de que ese que dejamos por fuera es el que se presentó. Entonces hay que identificarlos todos, así suenen un poco locos, es importante identificarlos. No sé, pueden salir muchos. En mi última experiencia salieron alrededor de 31 riesgos diferentes y sobre esos trabajamos. Luego que se ha hecho esto, entonces pasamos al hacer. ¿Y el hacer qué es? Es la implementación y funcionamiento. ¿Por dónde se comienza? Por hacer el análisis de impacto al negocio. Una vez tenemos definidos los riesgos, entonces vemos esos riesgos cómo van a impactar al negocio, porque no todos los impactan de la misma manera, ¿cierto? Dependiendo del tipo de riesgo, hay diferentes impactos. Entonces hay que hacer todo el análisis de cómo cada uno de esos riesgos impacta al negocio. Y una vez que se ha hecho esto, entonces hacemos una evaluación de esos riesgos, que vamos a ver de qué manera se ejecuta,
para continuar con la estrategia de continuidad. ¿Y qué es la estrategia de continuidad? Pues entonces ya, habiendo hecho el análisis de impacto y la evaluación de los riesgos, agarramos cada uno de esos escenarios que se pueden presentar y definimos la estrategia de qué es lo que tenemos que hacer, cómo vamos a actuar para poder continuar el negocio a pesar de que ocurra cualquiera de esos riesgos. Es un trabajo muy detallado que compromete mucho recurso, mucho tiempo, pero que es de esa la única manera que estamos realmente bien preparados para afrontar esas situaciones. Y luego el procedimiento no es más que escribirlo, y ya es entonces el entregable, es lo que podemos decir, es un plan de continuidad. ¿Para qué hacer luego? Pues pruebas de continuidad. Hasta ahí entonces es la fase del hacer. ¿Y qué sigue luego? Entonces luego es hacer seguimiento. Este seguimiento se hace a través de auditorías internas, ¿cierto? El departamento de auditorías internas, a través de simulaciones, a través de la revisión por parte de la alta dirección y la medición del desempeño. Y con base en eso, entonces lo que tenemos es todo el proceso de mejora continua que involucra la identificación, reconocimiento de no conformidades, las acciones correctivas de cada una de ellas y los planes de mejora. Ese es el círculo virtuoso, ese es el procedimiento de metodología que sigue ISO 22301 para diseñar y poner en marcha el sistema de gestión de continuidad del negocio. Vamos entonces rápidamente a hablar de la primera parte, que es el planear, que comienza con el contexto y estrategia de la organización. Aquí básicamente lo que tenemos es la comprensión de la organización y su contexto. Como les decía, es reconocer los riesgos. Aquí dice problemas, pero esos problemas son los riesgos tanto internos como externos y la afectación que cada uno de ellos puede tener para lograr los resultados previstos. Y aquí es importante comprender las necesidades de los stakeholders y sus expectativas. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificarlos, ¿cierto? Un grupo de los más importantes son los clientes, ¿cierto? Pero también están los proveedores, también están los empleados, también están los accionistas, también puede estar ahí involucrada la comunidad, etc. ¿Cuáles son los requisitos relevantes de estos? ¿Qué requisitos legales y reglamentarios tenemos que identificar y cumplir, evaluar el impacto que tienen y garantizar que todos los requisitos se tengan en cuenta? Aquí es importantísimo, este es un trabajo muy dispendioso, muchas compañías justamente por eso mismo y porque sus ejecutivos y todo su personal está ocupado atendiendo el día a día, no tiene mucho tiempo para esto, lo que hacen es apoyarse en entes terceros, ¿cierto? En consultores que les ayudan a hacer levantamiento de esa información, pero es responsabilidad indelegable de la alta dirección hacer validación que efectivamente esté completo el panorama, ¿cierto? Que la película esté totalmente completa para que no se nos quede nada por fuera. Y una vez tenemos esos recursos, entonces lo que hacemos es determinar el alcance, como lo veíamos en la estructura de la ISO, determinamos límites y aplicabilidad para establecer el alcance. Entonces ahí consideramos problemas internos y externos, los requisitos, misión, objetivos, definimos las partes de la organización incluidas, como les decía, puede que no sean todas, hay que definir y priorizar porque los recursos son finitos. Identificamos productos y servicios que se incluyen. Aquí lo que yo recomiendo siempre es que tanto en el tema de los stakeholders como de los productos y servicios, pensemos siempre en el Pareto. ¿Cuál es ese 20% de clientes o de proveedores o stakeholders que generan el 80% de actividad o de ingresos y rentabilidad de la compañía? Y en el caso de los servicios y productos y servicios, exactamente igual. ¿Cuáles son ese 20% de productos, ¿cierto? De mi 20% de clientes o de proveedores críticos que yo debería tener como prioridad para empezar a trabajar en la reactivación del negocio. Y pues hay cosas que se van a quedar por fuera. Entonces es muy importante como norma internacional de buena práctica documentar y explicar las exclusiones, por qué nos incluyeron determinadas rubros, determinadas áreas, determinados productos, determinados servicios. Pasamos a la siguiente fase y es el liderazgo. Y allí básicamente es la declaratoria de la política de continuidad. El liderazgo se manifiesta a través de esto inicialmente y tiene las siguientes etapas. Un propósito, que es básicamente una declaratoria de la alta dirección donde dice que reconoce la importancia que tiene un sistema de gestión de continuidad del negocio para cumplir con todos los compromisos que tienen con los stakeholders. Palabras más, palabras menos. El objetivo, obviamente, ¿qué es lo que se persigue? Hay una introducción donde se explica cuál va a ser la metodología que se va a seguir y por qué, el ámbito de aplicación, las metas
En el proceso hay ya una definición un poquito más concreta de la metodología, el desarrollo de la metodología, cuáles son las áreas involucradas, los recursos que se van a involucrar allí, en términos generales, los deberes de cada una de las partes de la organización, comenzando por la alta dirección, cuáles son los principales resultados que se busca con esta política y la responsabilidad que cabe a cada área y a cada área funcional y a cada persona de la organización. Y luego, ¿qué sigue? Entramos en crisis, ¿cierto? Entonces, en la película hay un momento en el que algo se sale de control y tienen un código como de emergencia, como de crisis, y dicen 3312. Tenemos un 3312. Aquí tenemos una crisis, tenemos un evento que no es un evento corriente y tenemos que empezar a actuar. Y por eso la importancia del comité de crisis, porque es un órgano multidisciplinario designado por la alta dirección. Esto no es indelegable, es la alta dirección quien designa y debe tener tanto titulares como suplentes. Lo que yo recomiendo en estos casos también es que los titulares formen parte, o sea el mismo comité de gerencia, el staff del director general, y que los suplentes sean personas que reportan a ese staff, que tengan empoderamiento, que tengan mucho conocimiento de sus áreas, que tengan una muy alta calidad para tomar decisiones, porque una situación como las que hemos visto se puede presentar en cualquier momento y puede tomar a los titulares en vacaciones, al otro lado del mundo, cerrando un negocio, etc. Y aquí no hay tiempo que perder. Entonces, convocar un comité de crisis es una cuestión que hay que hacerse en pocos minutos y tanto titulares como suplentes deben estar al tanto de todo lo que se hace. Por lo tanto, mi recomendación es que no porque sean suplentes los dejamos de lado, hay que incorporarlos, incluirlos en todo el proceso para que estén tan capacitados como los titulares. Deben representar todas las áreas, deben tener la capacidad de tomar decisiones en cualquier circunstancia. Riesgos del negocio, un capítulo muy importante. Aquí entonces recreo un poquito el diálogo del video que vimos, es, ajá, señor Billis, dígame, ¿qué fue lo que hizo mal? Y pregunta, ¿me caí? No, antes. ¿Quiere alguien decirme el error del señor Billis? ¿Alguien? Aquí va, ahí. ¿Vio? La puerta, la dejó abierta. Ah, dejarla abierta es el peor error para un empleado, porque deja entrar a los niños. No hay nada más tóxico o dañino que un mortal niño. Te aniquilaría el tocarlo. Entonces aquí, cuando vemos este tema de riesgos del negocio, la invitación es a no dejar abierta ninguna puerta. Tenemos que cerrarla todas. Por eso les digo, pensemos en lo peor que puede ocurrir. Y entonces aquí tenemos 4 tipos de riesgos. Un riesgo en torno, unos estratégicos, unos mayores y otros generados por la empresa. Aquí alguna descripción de ellos. Los del entorno son asociados a la naturaleza, asociados a la ubicación donde están nuestras compañías, asociados al sector económico, a la industria en la que nos movemos y asociados a la legislación. Los estratégicos son riesgos asociados a los competidores, asociados a los cambios de demanda. Aquí podemos colocar un ejemplo como riesgo estratégico, lo que puede suceder en un momento determinado con la guerra comercial que puede generarse entre Estados Unidos y la China, cómo cambia eso el mundo y cómo nos afecta a nosotros. Riesgos mayores como pueden ser los riesgos de la naturaleza o riesgos catastróficos originados en la empresa o al lado de la empresa, como ya vimos, ¿verdad? Les explota la caldera al vecino y nos afectó terriblemente. O riesgos generados en la empresa internamente como de reputación, por algo que hacemos mal y afecta la reputación del negocio, operativos, financieros, legales, laborales, físicos, tecnológicos, de este tema de SARLAB, ¿cómo se llama?, de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico y el contrabando, etc. Entonces, todos estos riesgos, y hay que empezar a enumerarlos. Esas son categorías, pero hay que enumerarlos todos. Y una vez los hemos enumerado, entonces ahí lo que hacemos es un análisis de impacto, que comienza por estimar, ¿cierto?, el grado de afectación que cada uno de esos riesgos puede tener en los resultados del negocio. Entonces recopilamos la información, ¿cierto?, identificamos las funciones y procesos que individualmente afectarían, entonces agarramos uno por uno. Ese es un trabajo muy detallado, uno por uno. En los riesgos que identificamos, hacemos esta identificación de cuáles son las funciones y procesos que se pudieran ver impactados. Hacemos la evaluación de los impactos operacionales. Entonces, no solamente, sí, se puede ver afectada esta función, este proceso, pero de qué manera se ya va en la operación.
y allí entonces establecemos cuáles son los tiempos de recuperación que nos va a tomar empezar a reactivarnos. Y obviamente esto lo que nos permite es que haya una optimización de recursos, ¿cierto? Porque no hay plata para todo, es una situación muy crítica y lo que debemos abordar es lo primero, y eso primero es una priorización con el famoso 80-20 del cual les vengo hablando. ¿Qué hacemos luego? Una evaluación de riesgos, ¿cierto? Porque los riesgos se pueden presentar, pero no se presentan con la misma probabilidad, pero tampoco impactan de la misma manera el negocio. Entonces, para eso existe un ejercicio bien interesante, donde lo primero que hacemos es definir unos criterios de ponderación de probabilidad. Este es un ejemplo, no es que sea la única forma en que se hace, hay muchas otras, simplemente lo traigo aquí como ilustración y de qué se trata. Entonces, tomamos un escenario de 10 años y decimos que la probabilidad de ocurrencia es 0 o nula si ese evento en los últimos 10 años no ha ocurrido nunca. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en noviembre o hace un año, estuviéramos en el mes de agosto de 2019, evaluando la probabilidad de que un virus atacara a la humanidad y nos confinara a todos en sus casas, pues lo íbamos a colocar muy seguramente 0, ¿cierto? En los últimos 10 años esto no ha sucedido. Creo que no hay persona viva que haya pasado por una situación como esta. Entonces le damos 0. Por eso, este riesgo nos agarró a toda la humanidad tan desprevenido, porque no lo habíamos considerado. Pero eso suele suceder. Entonces, en este ejercicio, lo que no ha sucedido en los últimos 10 años, nunca le damos 0. Y así, si ha sucedido una vez, le damos 1, 2 veces 3, 8 veces 9, y si ha sucedido 10 veces o más, ya es algo muy extremo, y lo calificamos con 10. ¿Vale? Espero que quede claro ese concepto. ¿Y qué hacemos con eso? Entonces, una vez hemos definido la probabilidad de ocurrencia, ¿cierto? Con esta ponderación de un riesgo, entonces hacemos el ajuste. ¿Y cómo se ajusta? Aquí traigo un ejemplo, este es el riesgo de paro y transporte de carga, y lo califico con 9. Yo no conozco de cerca la situación en Ecuador, pero les cuento, en Colombia, casi que una vez al año tenemos un paro de transportadores. Por lo tanto, en los últimos 10 años han ocurrido por lo menos 9. Por eso le doy una probabilidad tan alta de 9. Y estoy asumiendo, para este ejemplo, que es una compañía que no transporta, no es transportista, no tiene carros propios, ¿cierto? Por lo tanto, tiene un impacto financiero alto, porque está tercerizando completamente su operación de distribución, pero su impacto reputacional es bajo porque pues, es un tema que se le sale de control, no tiene camiones, no tiene conductores que estén taponando vías. Cosa diferente sería si aparecieran sus carros brandeados, ¿cierto? Y sus choferes haciendo cosas indebidas, su impacto reputacional sería alto. Entonces, ¿cómo se procede? Decimos que impacto financiero, impacto reputacional, cada uno pesa 0.5, ¿cierto? Y ese 0.5 lo multiplicamos por el peso que le hemos dado. Este peso lo hacemos entre 1 y 10, entonces en este caso el impacto financiero le dimos 8, el reputacional le dimos 2 y lo multiplicamos cada uno por 0.5. 2 por 0.5 es 1, 8 por 0.5 es 4, sumamos esto, 4 y 1, 5, y lo multiplicamos por el riesgo, la probabilidad de 9, entonces 9 por 5 nos da 45. Esa misma formulita la aplicamos a todos y cada uno de los riesgos que definimos. En este caso que yo les decía que 31, a los 31 hay que hacerlo. Entonces sale algo como esto. Aquí hice solamente 6, el último que es el coronavirus. Y como pueden ver aquí tengo como el número 1, el 45, porque fue el que me dio mayor puntaje. Recomiendo que se haga en este mismo orden de mayor a menor porcentaje o puntaje la clasificación en esta matriz para que nos enfoquemos en lo que es más prioritario. Y con base en esto, entonces que definimos cuáles son nuestras estrategias de continuidad. Lo que más pesa, a lo que menos pesa, y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en cada caso. Aquí otro diálogo de la película. Qué gusto, Mike, cubriste tu cuota con un solo niño. Qué bien, ¿no? Solo un comediante con perfecto ritmo produce mucha energía en un solo show. Ajá. Y que la risa sea 10 veces más fuerte que los gritos no tiene nada que ver. Aquí, para los que no entienden el diálogo porque no han visto la película, es que asustaban a los niños porque cuando ellos gritaban se producía energía. Pero resulta que alguien por error,
de manera no programada, no asusta a un niño, sino que lo hace reír, y encuentran que la risa es mucho más poderosa para producir energía que los gritos. Entonces aquí se encuentran también ante algo que no estaban preparados para abordar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es validar los escenarios de interrupción. ¿Qué escenarios se nos presentan? Hubo un incendio, hubo un paro de transportes, hubo una huelga de empleados, lo que sea, y cuáles son los escenarios de interrupción. ¿Qué efecto tiene dentro de la compañía, dentro de la organización, esos diferentes escenarios de interrupción? Y definimos los requerimientos mínimos para continuar operando en cada uno de esos escenarios. Identificamos las alternativas de recuperación que tengamos, tanto internas como externas. Es posible, hablemos por ejemplo de una planta que se incendia, es posible que la compañía tenga otras plantas y entonces tiene una solución interna ubicada en regiones diferentes, pero tiene la posibilidad internamente de reaccionar, pero puede que no la tenga. Entonces tiene que irse a fuentes externas de recuperación y hay que mapearlas todas. ¿Quiénes serían en un momento determinado esos aliados que nos pueden dar la mano para recuperarnos? Y hay que costear las alternativas, ¿cierto? Porque como les digo, los recursos son finitos, hay que ver entonces en dónde se ponen esos recursos después de que se hace este costeo. Y hay que determinar para cada una de las alternativas los beneficios y las desventajas que tiene. Porque entonces la alta dirección entonces define qué es lo que hay que hacer. Porque cuando el evento se presenta, no es momento de entrar a esto, ¿cierto? Cuando el momento se presenta, no es momento de empezar a hacer evaluaciones. Esas han tenido que hacerse previamente con mucho juicio, porque lo que corresponde en ese momento es empezar a actuar. Y obviamente se seleccionan las alternativas, las mejores alternativas por escenario, y con eso nos vamos, ¿cierto? Nos casamos con esa y con eso nos vamos. Es importante que esas alternativas estén debidamente calibradas, ¿cierto? Con el tiempo, que si escogimos, por ejemplo, un tercero que nos va a hacer una maquila, hay que periódicamente validar que las condiciones y capacidades de ese tercero estén en condiciones de atendernos. Esto no puede quedarse simplemente en un documento que hicimos hace 2 o 3 años. Esa es parte de la validación, el seguimiento que hay que hacer. Entonces, como resumen general, lo que hemos visto aquí en esta charla que hemos tenido es que vimos todo el sistema de gestión de continuidad del negocio, revisamos toda la parte de la planeación, ¿cierto? Revisamos la parte del hacer, llegamos hasta la estrategia de continuidad del negocio, y aquí básicamente, ya lo que nos queda es el procedimiento de continuidad. Y el procedimiento de continuidad no es otra cosa que poner por escrito todo lo que hemos definido en la estrategia de continuidad. Y el entregable es lo que podemos llamar el plan de continuidad del negocio. Y de ahí en adelante lo que corresponde son pruebas. Como les dije, hay que probar todo para ver cómo funciona, para calibrarlo. Eso tiene que ser un documento perfectamente vivo, porque no podemos darnos el lujo de que esto nos agarre, cualquier situación nos agarre fuera de base. Por eso entonces lo que sigue es todo la verificación y el proceso de mejora. A manera de resumen, esto. Y entonces, ya para terminar, ya en la recta final, veamos los principales beneficios de contar con un sistema de gestión de continuidad del negocio. Lo primero es generar una cultura de continuidad dentro de la compañía. Entonces, que ya todo el mundo tiene la sensibilidad de los riesgos, tiene la sensibilidad de los planes de emergencia, de los planes de evacuación, de alertar determinadas situaciones, pero también tiene la sensibilidad para prepararse rápidamente para afrontar una situación muy complicada. Otro beneficio, como lo podemos ver, es que brinda confianza a propios y extraños, ¿cierto? A propios y extraños, a inversionistas, a proveedores, a clientes que trabajen con nosotros, porque tenemos un sistema que está determinado y que está guiado por las normas de la ISO. Establece indicadores medibles para alcanzar objetivos propuestos, identifica de mejor manera los riesgos y las oportunidades para gestionarlos, reduce costos indudablemente. No es lo mismo reaccionar cuando todo se tiene perfectamente preparado que salir a ver de manera intempestiva cómo se arreglan las cosas. Protege los activos por todo este tema que les digo que es preventivo. Nos ayuda a blindarnos ante pérdidas monumentales. Pérdidas va a haber, pero pudieran no ser tan monumentales si no estuviéramos preparados, y evita propagar una crisis y mala reputación. Y como conclusiones tenemos que, independientemente de la organización que sea,
del carácter que tenga la organización, independientemente de su tamaño y de ubicación, a qué se dedica, siempre estamos expuestos a ese tipo de riesgos y a cosas que no controlamos. O sea, nadie controla que al lado se estalle una caldera, nadie controla un movimiento telúrico, nadie controla una situación intempestiva. Hay cosas que se pueden controlar, ¿sí? O que uno se puede preparar mejor. Una huelga generalizada no es algo que estalle de un momento para otro, ¿verdad? Eso nos da un poquito más de chance, pero hay cosas que son así, eventuales, y que nos agarran muy, muy mal parados, y peor si no tuviéramos un plan de continuidad de negocio. Con lo cual lo que nos ayuda nos prepara para afrontarlas de la mejor forma. El plan de continuidad forma parte del sistema de gestión de continuidad y básicamente está relacionado con la planeación para sobrevivir ante un desastre o un riesgo materializado. El liderazgo, lo he repetido muchas veces, esto no se lleva a cabo, esto no llega a buen puerto si no hay realmente un liderazgo y un compromiso de la alta dirección. Y un plan de continuidad, un sistema de gestión de continuidad ofrece muchos beneficios y se convierte en una ventaja comparativa. Ojo con esto, porque a la hora de hacer negocios, a la hora de posicionar nuestras compañías, se convierte en una ventaja comparativa. Y finalmente, la frase con la que les dejo es que no hay tiempo que perder. No sé en este momento cuál sea la realidad de cada una de sus organizaciones, de cada uno de sus negocios, pero si están apenas a camino de esto o no han iniciado, yo creo que ya es el momento de hacerlo. Muchas gracias, soy Marco Tulio Rodríguez, pertenezco al clúster de Leva y junto con ACL y Wilmer estamos dispuestos a ayudarles en todo este transitar del sistema de gestión de continuidad del negocio. A continuación, un espacio para preguntas, con todo gusto. Ok, muchas gracias, Marco, por impartirnos tus conocimientos y experiencia. Por favor, quisiéramos saber si tienen dudas e inquietudes para poderlas solventar. Tenemos aquí una pregunta. Dice, sí. ¿Qué tiempo se debe invertir para obtener un plan de continuidad del negocio dentro de una compañía? Mira, muy buena pregunta y esto es relativo. Realmente, en el caso de la experiencia que yo tuve, nosotros duramos alrededor de entre 10 y 11 meses, desde que iniciamos hasta que terminamos, pero dándole un enfoque muy fuerte a esto, priorizando muchas cosas, generando jornadas de trabajo a veces de 6, 8 horas, al principio particularmente. Esto puede hacerse más o menos rápido, dependiendo del compromiso que se tenga. Por eso yo les decía, hay un compromiso muy importante de la alta dirección, porque si la alta dirección dice, bueno, sí, vamos por este camino, y alguien que toma el liderazgo de esto, convoca a la gente, ¿cierto?, involucrada para que comiencen a trabajar, pero la gente dice, no, mire, lo que pasa es que tengo tal pedido, se me presentó tal situación, aplacémoslo para mañana, aplacémoslo para después, pues esto puede tomar mucho tiempo. Yo creo que y mucho depende también del tipo de organización que estemos hablando, ¿verdad? Si estamos hablando de una organización a nivel nacional, que como yo les decía, puede tener varias plantas, por ejemplo, un operador logístico que pueda tener presencia en 6, 7 ciudades, pues no es lo mismo que si tengo una sola ciudad donde tengo una única ubicación. Es muy relativo, pero la velocidad depende del compromiso de la alta dirección, los recursos que se pongan a disposición de esto y el tamaño de la organización. Pero pudiera hacerse perfectamente, pienso yo, entre 8 y 10 meses poniéndole foco a esto. Muchas gracias, Marco. Tenemos otra pregunta. Sí. Dice, en tu experiencia, ¿cómo se puede realizar un plan de continuidad considerando la situación mundial de rebrotes del virus? Sí, mira, yo lo comentaba hace un rato, esto tiene una metodología, ¿cierto? Y digamos, no hay una ciencia, una futurología allí, nada de adivinanza, pues hay una metodología para hacerlo y si una metodología no incluye ese tipo de riesgos, pues no va a estar lo suficientemente preparado. Muy seguramente todos, la humanidad entera, aprendió, ¿cierto? Aprendimos ya, y yo espero que esto sirva de base para las futuras generaciones, porque ya pasamos por hechos como este hace muchos años, décadas,
la peste negra fue un tema de eso, ¿cierto? Pero perdimos la memoria. Y entonces ya nosotros y las futuras generaciones, si esto queda lo suficientemente bien documentado, pues van a considerar ese tipo de cosas. Yo pienso que si nosotros tenemos, por ejemplo, un coronavirus 2, ¿cierto? Va a ser muy diferente, porque hemos aprendido mucho, ¿cierto? Acerca ya de cómo manejarlo, acerca de cómo se transmite, etcétera, etcétera. Entonces nuestros planes de continuidad van a ser mucho más efectivos porque hemos tenido ya un aprendizaje al respecto. Pero seguramente si llegara a haber en un tiempo un meteoro, ¿cierto? Que cambia la dirección y se estrella contra la Tierra y afecta una parte del globo terráqueo, pues ahí muy poquito que hacer, o si tuviéramos un evento como en las películas de ciencia ficción, que los extraterrestres nos atacan, pues es decir, hay cosas que son imponderables, totalmente imponderables, pero sí es muy importante, como yo les digo, abrir todo el abanico de probabilidades, inclusive las más absurdas en un momento determinado que se nos ocurran que pudieran pasar. Lo que sucede es que cuando lo pasamos por el filtro de las probabilidades, allí quizá entonces decimos, no, pero o sea, ¿qué se fumó? No, eso no va a pasar. Es un poco esto, ¿cierto? Hay una metodología y entonces hay cosas que seguramente se van a quedar por fuera porque no caben, o al pasarlas por el filtro nos da algo multiplicado por 0, da 0, y se nos quedó por fuera. Sin embargo, yo creo que esta situación nos ha ayudado a ser más sensibles a determinadas cosas, ¿cierto? Y también a prepararnos de mejor manera. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos una pregunta. ¿En qué medida se involucra la inversión en seguros por siniestros en este plan? ¿Se debe considerar gastos en este plan? De ser así, ¿en qué segmento de la empresa debe enfocarse esta inversión? Sí, mira, los seguros lo que nos permiten es recuperar parte de los recursos invertidos, ¿cierto? De los activos. De los activos fijos, de los activos movibles, de los activos que tengan los clientes con nosotros, si somos una compañía logística, por ejemplo, los inventarios de nuestros clientes, etcétera. Pero bueno, y tenemos la plata, pero aquí realmente, y obviamente pasa por procesos, los seguros no desembolsan al día siguiente, etcétera. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, realmente esto es definir qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer para lo más rápido posible poner en funcionamiento el negocio. Y entonces, ¿a dónde hay que apuntar? Por favor, recordemos la fórmula del 20-80 o el 80-20, ¿cierto? Si yo tengo 20 clientes, ¿cierto? Pero 5 de ellos me generan el 80-85% de la facturación, y dentro de esos 5 clientes hay 20 productos que son los productos clave, pues es que así suena sencillo, ¿cierto? O sea, me enfoco en esos 5 clientes y en esos 20 productos, porque teniendo ese foco, pues rápidamente voy a generar continuidad del negocio y rápidamente voy a pagar la parte más crítica. Como no hay recursos para todo, ¿cierto? Hay que optimizar, hay que priorizar. Y en la priorización siempre tengo que renunciar a algo. Y yo le decía a mi gente cuando estaba en estas decisiones, decía, mira, seguramente nos van a dar palo. Yo le he dicho a mi esposa, yo no quisiera estar en los zapatos de ningún gobernante del mundo en este momento, porque estoy absolutamente seguro que a todos les dan palo, por la decisión que tomó, pero también por la que no dejó, por la que no tomó. Siempre nos critican, o sea, siempre va a haber críticas, siempre va a haber alguien inconforme. Lo que tengo que asegurar, ¿cierto?, es que ese inconformismo sea el menor posible y el de menor impacto al negocio, en dos áreas, financieramente y reputacionalmente. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, para la continuidad del negocio, necesitamos estar atentos a las tendencias para aprovechar las oportunidades del mercado. ¿Qué parte del sistema se encarga de esta función? Sí, mira, básicamente el sistema de gestión de continuidad del negocio, como ya lo vimos en la misma definición que trae la norma ISO, lo que busca es que el negocio que yo tengo en este momento, cuando se ve afectado por un evento importante, por un desastre, pueda seguir funcionando. Entonces, esa parte de las tendencias, esa parte de lo que puede ser los cambios del mercado, el futuro, hay que verlo en un escenario, digamos que no es el escenario del desastre como per se, pero sí
de cómo eso puede afectar en un momento determinado de sacarnos del negocio. Entonces ahí era donde veíamos, por ejemplo, en los riesgos que estábamos evaluando en esta metodología que tenía Alexandra, que expuso ayer. Esa parte es la parte, digamos, de estrategia. Es la parte que tiene que ver con la alta dirección, es la parte que tiene que ver hacia dónde va el barco. Y allí los que tienen que tomar decisiones importantes, porque son también decisiones estratégicas, es básicamente el comité gerencial. Estas son situaciones que se van dando de una manera diferente. Es decir, que no nos atacan de una forma como nos ataca un incendio, como nos ataca un movimiento telúrico, porque se van dando poco a poco. Pero sí es importante que dentro de los planes que tengamos, los consideremos, y ahí en los riesgos, que veamos riesgos de entorno o riesgos internos y de la organización, tengamos los parámetros, tengamos, como decimos, el tablero de control para ir viendo cómo se va moviendo el mundo y que no quedemos por fuera en un momento determinado, que no nos pase lo que le pasó a un Kodak, que no nos pase lo que les pasó a una firma como Blockbuster, ¿cierto? Que tenían así de frente a la situación y no reaccionaron. Pero es un tema un poco, digamos, no tan de crisis, no tan de reacción, pero sí es importantísimo desde la gestión de los riesgos que la alta dirección y su comité gerencial estén muy pendientes de esto y viendo cómo se comporta la situación y haciendo escenarios futuros de por dónde ir, como digo yo, por dónde van los tiros a medida que las tendencias van tomando forma. Muchas gracias. Otra de las preguntas que tenemos dice, ¿cómo los colaboradores de la compañía pueden aportar para hacer que el plan de continuidad se ponga en marcha? Sí, lo primero, la gran responsabilidad que le cabe a la alta dirección y a su comité de crisis es la divulgación. Todo el mundo, a pesar de que no participe directamente, tiene que estar lo suficientemente entrenado, capacitado. Por eso hay un área de seguridad industrial que debería ser la que lidere este tipo, y recursos humanos indudablemente, la que lidere este tipo de iniciativas. Y hay algo muy importante, y es que a partir de los entrenamientos, a partir de las capacitaciones, de la divulgación, la gente comienza a tener cierta sensibilidad al respecto. Entonces, a ver, no sé, se me antoja, ¿cierto? Si tuviéramos ya la gente lo suficientemente entrenada y sensible a este tipo de cosas, y nuestros empleados generalmente son gente muy sociable y se habla con los vecinos, y estoy poniendo el ejemplo de un centro empresarial, un centro industrial, donde hay bodegas o plantas y la del lado puede tener una caldera. Entonces ahí pudiéramos tener también la manera de que nos enteramos qué es lo que hace el vecino y cómo lo hace, ¿cierto? Y pudiéramos ya a nivel de la alta dirección tener una reunión, una visita pues con sus vecinos acerca de qué es lo que hacen y qué riesgos podemos tener. Eso es muy importante. Una de las experiencias que tuve también es que teníamos una especie de asociación de vecinos y nos conocíamos. Hacíamos reuniones en las diferentes plantas y sabíamos exactamente qué hacía quién y los diferentes riesgos que podíamos tener. Entonces, la información, yo creo que lo más importante y la manera que más puede aportar la gente en general en la organización es con información para las personas que pueden tomar decisiones cuando ven ese tipo de cosas. Y para que suceda, pues la alta dirección tiene la responsabilidad de entrenar y capacitar a su gente. Esto no es natural, no se da silvestre. De acuerdo, muchas gracias. Otra de las inquietudes dice, ¿es recomendable contratar a consultores para que realicen el plan de continuidad del negocio o es mejor comenzar a elaborarlo con personas que pertenecen a la compañía? Mira, el plan de continuidad del negocio es de la compañía. Es decir, ¿a dónde quiero llegar? A que se lo tiene que apropiar la compañía, ¿cierto? Y quienes lo ejecutan son las personas, los funcionarios, los empleados de la compañía. Sin embargo, pues esto tiene mucho trabajo, ¿cierto? Tiene mucho detalle, hay cierta metodología, ciertas herramientas que se usan que pudieran ser valiosas para una compañía contar con el acompañamiento de una firma consultora especializada en esto. No sobra, se puede hacer más eficiente en términos de tiempos, ¿cierto? Más profesional si se quiere,
menos distracción del equipo que tiene que hacer, digamos, la tarea de carpintería, discúlpenme si la expresión no es la adecuada, pero como ese levantamiento, ese procesamiento de datos que genera bastante trabajo y que distrae de la función principal que tienen los empleados, porque los empleados tienen una función principal que no pueden dejar de lado y no pueden decir, no, es que no cumplí con la cuota, o es que no le cumplí al cliente, o es que el nivel de servicio está por el suelo porque yo estaba dedicado a esto. Entonces, ese acompañamiento es importante, pero indudablemente es temporal y la organización se tiene que apropiar esto porque tiene que formar parte de la cultura organizacional. Listo, gracias. Otra inquietud. ¿Cómo puedes involucrar al equipo de trabajo en el plan de continuidad? A través de primero contarles, ¿cierto? Es muy importante la información, es muy importante la información. Yo creo que una de las principales características de un líder es comunicar y simplemente a manera de contarles, solíamos tener unas reuniones que llamábamos de 90, era cada 90 días nos reuníamos todo el equipo general con toda la compañía y le contábamos qué estábamos haciendo. Entonces es importante que la gente sepa, estamos en esto, es para esto. La gente es muy inteligente. La gente es muy inteligente, lo que necesitamos es darle información y empoderarlos de determinadas cosas. Entonces podemos darles el liderazgo de alguna tarea, involucrarlos en algunas cosas, hacerlos responsables de algo. Ese empoderamiento además es muy motivador para los equipos. Y indudablemente es un tema como la gotica de agua que abre hueco en la roca. Este tema del entrenamiento, de la capacitación, de las simulaciones, de los simulacros son muy importantes porque involucran a toda la gente y nos preparan de mejor forma para cuando un evento, ojalá nunca ocurra, pero si ocurre, la gente por lo menos ha escuchado hablar de eso y tiene una idea muy, muy importante de qué hacer. De acuerdo. Muchas gracias. Otra inquietud que tenemos dice, ¿qué actitud debe tener la alta dirección para tomar la decisión de trabajar en el plan de continuidad? Mira, esto es simplemente responsabilidad. Yo creo que la alta dirección tiene una responsabilidad muy importante con todos los stakeholders, ¿cierto? Tiene una responsabilidad muy importante con su gente, con su talento humano, tiene una responsabilidad muy importante con sus clientes, se debe a sus clientes, tiene una responsabilidad muy importante con sus proveedores. Las compañías no podemos funcionar si no tenemos proveedores, ¿cierto? Y somos responsables porque muchas veces nosotros para los proveedores somos el Pareto. Para algunos proveedores nosotros podemos representar el 80% de sus ingresos, entonces hay una responsabilidad importante. Y tenemos responsabilidad también social, ¿cierto? Con las comunidades en las que actuamos, y hay una responsabilidad indudablemente muy importante con los accionistas. Entonces, a menos que no asuma esa responsabilidad o no la vea clara, que sería una irresponsabilidad ya, no me imagino una alta dirección que no tenga clara esas responsabilidades con esos stakeholders, pues no tiene opción. En realidad, lo que hay que hacer es trabajar estratégicamente para que llegada a una situación catastrófica, pues nosotros podamos responder de la mejor manera posible. Entonces me parece que es una condición sine qua non de un equipo directivo responsable. Gracias. Aquí también nos dice, ¿es económicamente viable implantar este tipo de proyecto en empresas pymes pequeñas y medianas? Sí, es decir, es que lo que puede pasar es que el negocio nuestro desaparezca completamente. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es mejor? Que me cueste un poco, pero yo poder continuar, o que ante una situación como esta desaparezca y simplemente apague y vámonos. Dependiendo de lo que estemos, claro, hay que evaluar todas las alternativas, hay que evaluar todos los escenarios, pero yo pensaría que, por ejemplo, para una pequeña empresa, dependiendo de lo que estemos hablando, no tengo en este momento un ejemplo que se me venga a la cabeza para ilustrarlo, pero pues no es lo mismo que se nos acaba una caldera, una planta donde se produce el 80% del producto de una compañía de cárnicos que distribuye a nivel nacional e internacional. Entonces, pero definitivamente lo que uno tendría que pensar es que es menos costoso, ¿cierto? Si no hacer nada, porque somos pequeños, y que llegue una situación como esta y nos desaparezca el mapa, o ver la manera de prepararnos
y poder seguir operando, así sea de una manera reducida en principio, pero no desaparecer. Entonces, digamos que ese es un tema ya, y discúlpenme si la pregunta es un poco general, pero ya entramos en el terreno de la casuística y habría que evaluar de qué estamos hablando y hacer números y recomendar la mejor alternativa. Muchas gracias, Marco. No tenemos más preguntas al momento. Nuevamente quiero agradecerte por acompañarnos la noche de hoy y compartir tus conocimientos basado en tu amplia experiencia y para poder aplicarlos en la compañía, más aún en la actualidad por la crisis que están atravesando todos los negocios. Muchas gracias por la invitación, estamos a sus órdenes. Cualquier cosa a través de ACL nos pueden contactar y muy buenas noches, gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, igual queremos agradecer a todos por su asistencia y participación. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como ACL Auditores y continuar participando de nuestros webinars. Les invitamos el día de mañana, el tema a tratar es el régimen impositivo para microempresas. Que tengan una buena noche, muchas gracias. Muchas gracias, buena noche para todos.